los modelos meteorológicos permiten suponer es que va a haber más cambios extremos en el clima, hacia sequías, hacia lluvias, tormentas ciclónicas. Lo que sí está quedando muy claro es el deshielo, y eso va a aumentar, va a modificar la salinidad de los mares, entonces va a haber cambios. Parecía que cada trienio, cada sexenio se habla de que hay que hacer un diagnóstico, hay que hacer un estudio de temas del agua, de temas en general de contaminación. Ciertamente habrá particularidades donde se irán necesarias el tema de los diagnósticos y las investigaciones y los estudios, pero como que ya es hora de pasar de los estudios a las acciones, ¿no? En todos estos temas de problemática ambiental. Y más porque se necesita actuar de una forma, creo yo, más inteligente, desde luego, más previsoria. Vale la pena pensar, Torreón tiene 100 y cachito de años, y hace 108 años, 110 años, la comarca era muy distinta, muy diferente. Simplemente en disponibilidad de recursos, en agua. La calidad del agua era mejor, y eso permitió que hubiera un crecimiento urbano o social fuerte. Sin que haya un diagnóstico de aquel entonces, realmente podemos ver que el deterioro en general de todos los recursos es negativo, ¿no? Vamos. Y normalmente lo notamos generalmente cuando ya nos pega tal vez en la cuestión de salud. La comarca lagunera tiene, por ejemplo, dentro del área que yo trabajo más, que es la herpetología, tiene 12 especies únicas a nivel mundial, ¿sí? Poco conocidas, y prácticamente todas ellas en grave riesgo de desaparecer. ¿Sí? Y aquí es donde precisamente los problemas de contaminación, los problemas de crecimiento urbano, los problemas de especies invasoras empiezan a comprometer la existencia de ellas. ¿Se están haciendo acciones para preservarlas o para disminuir ese riesgo de extinción? Sí, afortunadamente existen esfuerzos interesantes. Por ejemplo, el decreto del Parque Cañón de Fernández, de la misma Reserva de la Biosfera de Mapimí, del área de protección voluntaria, por ejemplo, en el caso de Viesca, trata de proteger algunas de estas especies. Son aportes, desde luego, muy buenos. A veces falta, sí, porque siempre un problema grande es el desconocimiento que existe sobre lo que tenemos, y al desconocer, la gente va a estos lugares y su comportamiento a veces no es el más apropiado, ¿no? Para conservarlas, para cuidarlas, sí. En México nosotros tenemos la primera extinción de una tortuga reportada aquí en Viesca, tortuga de fango de Viesca. Estoy seguro que ustedes no la conocieron, yo tampoco, y solamente he visto una fotografía de un ejemplar colectado, ya muerto, desde luego, se ha preservado por gente de Estados Unidos. ¿Cuándo se extinguió? Esa la declararon extinta aproximadamente hace unos 15, 17 años, esa especie. Y vivía en el humedal de Juan Guerra, que también ya pues no existe ese humedal. ¿Sí? Entonces, ese es como el primer registro de una especie extinta, de un reptil, en todo México, y lo tenemos aquí en la comarca lagunera. Gamaliel, estas especies que están en riesgo, ¿es por un tema del calentamiento global? Varía. El cambio climático está alterando la distribución de algunas especies y está reduciendo en buena medida la distribución de varios reptiles. Aquí en México se ha evaluado, y no solo en México, en otros países, se cree que aquí puede haber una extinción masiva de numerosas especies de lagartijas por consecuencias de cambio climático, pero no es el único. Por ejemplo, la tortuga del bolsón, se dice que la literatura marca que se perdió cerca del 90% de su área de distribución, y en buena medida fue más bien por la actividad humana. Esta tortuga extinta en parte se debe a que se acaba un humedal. Los humedales de aquí de la región, que había bastantes humedales, básicamente se extinguen porque interrumpimos el ciclo del agua, con todo, y que ha generado mucha riqueza, pero el resultado, el efecto colateral, es que modificamos todo el ciclo del agua, y las lagunas y los humedales que había aquí en la región ya prácticamente no existen, ¿verdad? En la distribución del agua ya no existe esa agua, ese humedal, o se extinguen o se migran hacia otro punto. Y al revés, lo que ha sucedido, por ejemplo, con el dengue, con el mosquito Aedes aegypti, hace 30 años aquí no había, o 40 años no había Aedes aegypti aquí, y ahora sí, se adaptó y aquí se reproduce con facilidad. Siempre se ha dicho, ¿no? El cambio es lo único que tenemos seguro. Esa podría ser la tarea, ¿no? Como entender al planeta, entender nuestro hábitat. Si queremos construir una casa sobre un lago, luego nos quejamos que se nos mete el agua, ¿no? O sea, como tratar de ser más lógicos y no alterar, porque al final lo que es y la naturaleza va a estar sobre todas las cosas.